Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Poder han impedido que los partidos tradicionales entren y tengan su proselitismo político, y parece muy grave que ahora que se anuncian la supuesta paz, es decir, que antes los ciudadanos no podían manifestar, por ejemplo, que pertenecían al Centro Democrático por las amenazas, y ahora no lo podrán hacer porque si no, no podrán participar como representantes en esas circunscripciones. Yo creo que es muy grave para el país que no se defienda la democracia, y la democracia empieza por el respeto a la afiliación partidista de los ciudadanos que la tienen. A estas 16 circunscripciones se suman 10 curules, 5 en Cámara y 5 en Senado para el nuevo partido de las FARC. ¿Qué garantiza que serán 10 y no 26? Yo francamente invitaría a los senadores y a los miembros de los partidos políticos a que, ya que no hacen, por lo menos dejen hacer. ¿Cuántos campesinos ven en esta comisión? Muéstrenme uno en la plenaria. 10 millones de colombianos nunca han estado representados en este Congreso. Aquí lo único que estamos haciendo es usando nuestra misma experiencia, pero para representar a un sector de la población también excluido, que es el campesinado, el rural. La paz no se hizo para proteger los derechos de los partidos, sino para incorporar a los colombianos abandonados, porque cada vez que algo llega a esta corporación, salen los partidos y los congresistas como unas langostas a ver cómo se apropian de todo, en vez de dejarle otras alternativas y oportunidades a la gente. Oportunidades para participar en política por primera vez sin armas, pero con la amenaza de nuevos grupos criminales que han llegado a ocupar el espacio dejado por las FARC en las poblaciones más alejadas. Si se quieren crear 16 circunscripciones muy relacionadas con la actividad terrorista de las FARC, se deje un juego libre, y que, por ejemplo, el Partido Centro Democrático, el liberalismo, el conservatismo, todos los partidos tengan derecho a inscribir candidatos. ¿Habrá garantías para todos los partidos en las próximas elecciones? ¿Tendrán las FARC la certeza de participar en política sin ser asesinados? Gran reto el que enfrenta el país en 2018. Creemos fielmente que la democracia en Colombia hay que ampliarla, llevarla a los territorios donde efectivamente se ha vivido con mayor intensidad el conflicto. Reitero, no somos guerrilleros ni paramilitares, somos víctimas que queremos se nos restablezca el derecho a votar y a ser elegido, derecho arrebatado precisamente por un conflicto armado. Yo creo que esas mismas razones que le he escuchado a muchos de los intervinientes, del por qué no debería haber circunscripciones especiales en los territorios más golpeados por el conflicto armado, son esas mismas razones las que deberían tener en cuenta para así darnos la oportunidad de tener esas circunscripciones en nuestros territorios. Elegir y ser elegido, la columna vertebral de una democracia representativa que por años ha estado huérfana gracias al manoseo que ha tenido la Constitución Nacional desde su creación. No, claramente esa es otra concesión más a las FARC, porque las FARC pidió esas circunscripciones en la negociación para que ellos puedan incidir en quiénes van a ocupar esas curules. Ahora se dice en el texto que no va a participar el partido de las FARC, y eso lo hacen para dar una apariencia de desapego, pero en realidad el interés está clarísimo. Las FARC quieren incidir en quiénes van a ser las personas que van a ocupar esas curules, y me parece que es una concesión más que se suma a las 10 curules a dedo que van a tener tanto en el Senado como en la Cámara, sumando las dos. Y ese es nuestro tema del día, a propósito de las circunscripciones especiales de paz recién aprobadas en la Comisión Primera del Senado. ¿Fortalecerán la democracia o serán fortín para el nacimiento de caudillismos? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Y como siempre, para debatir los temas aquí en Partida W nos acompañan dos personajes de lujo, dos personajes que además repiten, y si repiten fue porque hicieron un gran debate la vez pasada. En primer lugar, saludo a la representante María Fernanda Cabal. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes y representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Después de graduarse de la universidad, trabajó en la Fundación Kettering, que inventó el sistema de foros de deliberación pública. En el 2006, la representante Cabal llegó a la Fiscalía General como directora de Asuntos Internacionales. Lleva más de 10 años trabajando con comunidades negras desplazadas. Representante Cabal, buenas noches y bienvenida a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo, y gracias por la invitación. Bueno, Fundación Kettering, nunca había escuchado esta fundación. ¿Así se dice, Kettering? Bueno, en inglés se dice Kettering. Kettering, muy bien. Sí. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Es curioso, el inventor del motor del encendido de los automóviles con la llave, cuando lo reemplazan por el que era manual, sí,
se llamaba el señor Kettering, y él, su único hijo se le mató y todo ese dinero lo dejó para una fundación, pero especialista en filantropía, en deliberación pública y enseñarle a los ciudadanos a construir su propia política pública. Ah, interesante. ¿Y tiene sede aquí en Colombia? No, pero la Universidad de los Andes sí tuvo relación durante muchos años y yo fui la coordinadora y la directora. Bueno, maravilloso. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, representante Cabal. Y les recuerdo que con el numeral Partida W pueden debatir o enviar sus preguntas o comentar en nuestra cuenta de Twitter, @W Radio Colombia. Y para debatir con usted, representante Cabal, se encuentra Francisco Tolosa. Francisco es politólogo, sociólogo y político y activista social colombiano. Como coordinador internacional del movimiento Marcha Patriótica se ha convertido en un experto en temas de luchas sociales y organizaciones políticas de izquierda. En diciembre de 2016, Francisco fue elegido como uno de los 6 integrantes de Voces de Paz, iniciativa ciudadana que tiene asiento en el Congreso para acompañar la implementación del acuerdo de paz de las FARC-EP con el gobierno nacional. Francisco, bienvenido de vuelta aquí a Partida W. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. De alguna manera, más que una opinión personal, se intenta presentar una reflexión colectiva de este tema tan importante para todo el pueblo colombiano y para las regiones más apartadas y más golpeadas por la violencia y por la pobreza en Colombia. ¿El tema electoral es el que más le gusta a usted? De todos los temas que se están trabajando en el Congreso ahora tras la firma del acuerdo, ¿es el que más le llama la atención o cuál es su fuerte? Mucho tiempo fui abstencionista, no me llama mucho la atención el tema electoral, pero tal vez por formación disciplinar y por distribución colectiva de las tareas dentro de Voces de Paz, estoy atendiendo el desarrollo del punto 2 de participación política firmado en La Habana. ¿Difícil ese punto? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo va esa implementación? Porque hay un principio de simple lógica donde los que han sido elegidos con unas reglas del juego dadas y han ganado con esas reglas del juego no quieren que estas reglas del juego se cambien. Y justamente lo que se trata en La Habana y en el punto de participación política es que haya nuevas reglas del juego para que otros actores puedan participar. 8 de la noche y 8 minutos que comienza el debate. Recuerden, con el numeral Partida W pueden participar en todas nuestras redes sociales. Y comienzo con usted, representante Cabal, su opinión acerca de la creación de estas 16 circunscripciones especiales de paz. ¿Van a fortalecer la democracia o van en detrimento de la democracia colombiana? ¿Cuál es su opinión? Por supuesto que no van a fortalecer la democracia. Uno no puede olvidar que dentro de los objetivos fundamentales de las FARC está el control territorial. Para ellos es un triunfo porque van a dejar su retaguardia organizada. Las FARC lograron, igual a cuando le quemaban las urnas en los pueblitos controlados por ellos o por PL o el ELN, cualquier grupo de estos ilegales, lo lograron a través del acuerdo que fue desterrar a los partidos políticos. Es increíble. Se proscriben los partidos políticos. El ciudadano que quiera pertenecer al liberal, al conservador, incluso a los verdes o al polo, no va a poder votar por sus candidatos porque quedan sometidos bajo unas reglas nuevas del juego que tienen la excusa de que sirven para incluir a la gente. Tienen la excusa que sirven de alguna forma como una discriminación positiva, cuando proporcionalmente está bien desproporcionado. ¿Cuál es el miedo a la participación de todos los partidos? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Van a activar todas las asociaciones ideológicas afines a ellos? ¿Líder que salga al contrario? ¿Líder que tendrá que desplazarse? Porque ¿cómo va a ser política en zonas que además, si usted las mira en un mapa, 16 de ellas colindan con las zonas veredales de transición y la mayoría son corredores de coca estratégicos? Entonces, ¿qué le estamos vendiendo al país? ¿La balcanización de Colombia? 8 de la noche y 9 minutos. ¿Qué opina Francisco Tolosa? Su opinión sobre la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz. ¿Fortalecerán la democracia o van en detrimento de ella? Su opinión, Francisco. Hay que precisar la información sobre el acto legislativo 05 que viene tramitando en el Senado. Son 16 curules que no son para las FARC. La claridad es que las curules de la FARC ya están acordadas y ya fueron aprobadas, sí, por el Congreso de la República. Entonces, estas curules son para zonas afectadas por el conflicto que en alguna medida efectivamente van a coincidir con zonas veredales, pero no de forma exacta. Eso es importante. Por ejemplo, en los Montes de María no hay ninguna zona veredal, pero hay una circunscripción especial planteada. En Icononso, lastimosamente, por voluntad negativa del gobierno nacional, no hay ninguna circunscripción especial, y hay una zona veredal, bueno, hay un sitio de normalización.
Igual con otros espacios. En Buenaventura y en el Pacífico Medio no hay ninguna zona veredal, pero se reconoce que el Pacífico es una región efectivamente subrepresentada en el Congreso. Segundo, no se proscribe a los partidos políticos. De hecho, si en algo coincidíamos en otra discusión con el Centro Democrático, la necesidad de fortalecer los partidos políticos en el gran paquete de la reforma política. El Partido Centro Democrático es un partido ideológico que ha venido de alguna manera a aportar también al proceso democrático en Colombia. Esperamos que se consoliden los partidos como partidos de opinión, pero específicamente para estas circunscripciones se plantea que participen movimientos ciudadanos, organizaciones sociales y grupos significativos. El habitante, por ponerte un ejemplo, de la Macarena Meta, bueno, pongámoslo más claramente, el de San Vicente del Caguán, que por ejemplo eligió un alcalde del Centro Democrático, ¿sí?, donde ganó el no en todo el Caquetá, por ejemplo, él va a poder votar al Senado por el uribismo si quiere, y puede votar por un dirigente o órgano de víctimas de las FARC. ¿Por qué no? Ahí en la circunscripción especial, porque precisamente está abriendo es para una representación territorial, no solamente no para una representación partidizada o con un sesgo ideológico. Son 16 nuevos representantes de estas zonas excluidas hoy en el Congreso, que requieren efectivamente una lógica de participación distinta, diferenciada a la del mercado electoral tal cual como está establecido hoy. Esa explicación a usted como que no le suena. No me suena porque usted nombra lugares donde no hay zonas en efecto de concentración, pero sí son corredores estratégicos. Los Montes de María siempre lo fue. De hecho, ahí hubo un frente que era de Martín Caballero, donde estuvo secuestrado el señor Araujo. En fin, y Cononzo también. El Pacífico es un corredor cocalero, la parte de Buenaventura hacia Tumaco, pero además este acto legislativo establece que solo podrán votar en las zonas rurales, habilitando las mesas en las zonas rurales en municipios que tengan más de 50.000 habitantes. O sea que todo el que viva en la cabecera no va, en circunscripciones electorales no va a poder votar, como si los desplazados no vivieran en la cabecera por obvias razones. Van a dejarlo en territorios alejados, obviamente controlados por ellos. Y yo les hago una pregunta. Es que parte de una falacia, y la falacia es garantizar la integración, y que son zonas de conflicto deprimidas. Cuénteme usted qué tan deprimido es Florida Valle. Muchísimos municipios de Colombia quisieran tener las carreteras y el desarrollo agroindustrial de Florida Valle. Florida y Pradera son la joya de la corona para las FARC. Lo han querido siempre porque de ahí usted controla el norte hacia Urabá, usted controla la parte del oeste, usted controla el sur hacia los corredores estratégicos donde está Cauca y Nariño. Por Dios, ¿a quién engañan? ¿Qué tiene que hacer Florida y Pradera allí? Nada. Dos reflexiones. Primera reflexión. Insisto, no son curules para la FARC. Y ojo que yo defendí, como era mi tarea como voces de paz, las curules para la FARC. Estas curules no son para la FARC, representan otra lógica de representación. Y te pongo otro ejemplo, el sur de Córdoba, ¿sí?, Tierra Alta, San José de Ure, ¿sí?, Valencia. O sea, son regiones donde no hay frentes de la FARC como tal establecidos, donde no hay zonas de reales, pero además de eso, donde se posibilita, por ejemplo, la participación de desplazados en todas las zonas. Entonces, si alguien considera que la FARC lo sacó de Tumaco, que lo sacó del Catatumbo y está desplazado, puede presentarse a esa circunscripción especial. O sea, es un espacio realmente democrático. Segundo, yo creo que hay y ayer lo escuchaba en la discusión del Senado, hay una fetichización con el tema de los corredores. Y los corredores tienen sentido en términos de desarrollo de una guerra cuando hay guerra, primero. Segundo, cuando la guerrilla pierde la movilidad, como la perdió en las zonas veredales, ya no tienen sentido los corredores. O sea, ya hoy la FARC no es una guerrilla. No es un partido político todavía porque está en proceso de dejación de armas, pero no es una guerrilla porque un principio de la guerrilla es la movilidad. Y hoy la FARC no tiene movilidad. Entonces, no te sirve controlar los montes, bueno, qué sé yo, el Perijá o el Catatumbo, cuando tú no te puedes mover de allí. Y efectivamente, hoy, no lo digo yo, no lo dice Voz de Paz, lo dice el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, lo dice las Naciones Unidas, la FARC está cumpliendo con el acuerdo, está en sus zonas veredales. Hoy el comandante Timochenko mostraba el inicio de la dejación de armas. Entonces creo que es una falacia lo que está diciendo él. ¿Por qué insisten en que son curules para las FARC, el representante Cabal? Porque es claro que las FARC, que son tan terriblemente ambiciosas, no se iban a conformar con 10 curules, por favor. Ellos se merecen mucho más que eso, en su discurso lo han establecido. Ellos, aquí el Estado colombiano
representado en el gobierno de Juan Manuel Santos les cedió todo. Nosotros siempre hemos dicho que es una paz extorsiva, para que no nos asesinen había que darles todo, y así fue la publicidad del acuerdo ya, y todos los muchachos diciendo que sí sin haberse leído ni una página, sin ver lo que se viene adelante con la policía política desde la fiscalía. Es que es un entramado que si usted lo coge y lo une se da cuenta de la telaraña que construyeron impecable. Y le digo más aún, para mí las disidencias de las FARC no son disidencias, querido profesor Tolosa. Son parte de la estrategia histórica de mantener alimentado el botín con 200.000 hectáreas de coca que Juan Manuel Santos y su ministro irresponsable de salud le permitió. Por eso matan policías, matan soldados. Usted dice que la guerrilla dejó de moverse. La guerrilla hizo pactos con el ELN. ¿Usted cree que el ELN existía en Caloto, Cauca o existía en Caquetá? Yo respeto que la doctora Cabal tenga tanta información, más información que la inteligencia militar, más información que el secretariado de la FARC, más información que el mecanismo de monitoreo y verificación. Se cedieron territorios estratégicos porque pactaron en La Habana y se siguen viendo en La Habana, porque el negocio de la cocaína no lo van a dejar porque no son tontos. Hay una presunción, una conjetura irresponsable como es común en el Centro Democrático. O sea, yo acá no puedo hablar sino de hechos reales, cumplidos. Yo también. ¿Sí? O sea, yo no puedo también hablo de hechos, no han entregado las armas. Ese es un hecho. Está en proceso de dejación de armas. Sí, hay un proceso pacto, de dejación ¿de qué? Hay un acuerdo, es que no se dejan de un día para otro. De tiempo. Y podemos explicar por qué y por qué. Porque nosotros vamos de tiempo en el Congreso en aprobar las normas. No los han devuelto. No, en aprobar las normas. Los niños que entregaron los metió el ICDF a la cárcel. Sí, entre hay que mirar, eso hay que mirarlo acá. Es cierto. A ver, hoy por ejemplo no hay claridad, hoy no hay seguridad jurídica para las FARC, eso hay que decirlo. Eso es un tema válido el debate de la dejación de armas. Ahora, volviendo al tema de las circunscripciones especiales, nosotros insistimos, no hay una visión de la FARC de apoderarse de estas zonas. Efectivamente, habrán líderes sociales que muy seguramente acá serán tachados, como hizo ayer irresponsablemente el senador Rangel, diciendo que 6.6 millones de habitantes de esta zona son terroristas, delincuentes o proclives a las FARC, pero también habrán muy seguramente ciudadanos que se oponen a las FARC. Y yo sí creo que las FARC aspiran a tener más de 10 curules. Y para eso hay una regla de juego. No van a tener en el ni una, por eso le regalan 10. Política. Le regalan 10 para porque eso no hubieran sacado de reincorporación política, porque precisamente la FARC viene en un proceso el voto de entrar a lo que llaman la democracia colombiana, y ha venido de años de estigmatización, de años de persecución, ¿cierto? Y apenas ahora va a tener garantías mínimas para ejercer la política. Ahora con esas garantías mínimas muy seguramente el mapa político electoral de Colombia empezará a cambiar. Pero estas circunscripciones son para dirigentes sociales, para ciudadanos de esta región. Y yo cierro, decirlo, no, mire, ¿quién se opone a que el Chocó, a que ese río Atrato, ese río San Juan, porque no es todo el Chocó, tenga una curul cuando Bogotá tiene 18? Que de 182 curules que habrían en el año 2018, 16, el 8.7% sean para estas regiones pobres y atrasadas y golpeadas por el conflicto, por el centralismo de Bogotá. Representante Cabal. Yo les voy a poner un ejercicio. ¿Por qué no mira cuántos senadores tiene el Atlántico? ¿Cuántos tiene Córdoba y representantes? Para ver si la falacia que se inventaron aquí de tener más senadores y representantes de verdad influye en la representatividad y en la capacidad de defender intereses y en sacar a las regiones del subdesarrollo. Mentira. Porque el propio sistema ha generado una perversidad en las elecciones, pero ustedes se inventan un cuento de que es que son los grupos sociales, los movimientos sociales los que van a salir representados. Eso no es así, pero además le cercenan al ciudadano, que sea del Partido Liberal o del Conservador o de los Verdes, votar por su candidato porque ustedes consideran que esa es la única forma, pero además apoderándose de zonas rurales. Le voy a explicar por qué. Pero déjeme terminar. Usted está hablando también, cuando habló de los corredores, ¿usted qué cree que son las zonas de reserva campesina? Desde los años 60 fue una estrategia del partido. No, señor, déjeme terminar. Desde los años 60 fue una estrategia comunista promovida por Jacobo Arenas y tengo las pruebas. En la ley 160 metió el veneno el M19, que tuvo todas las garantías para hacer lo que le dio la gana y no pagar un día de cárcel. ¿Sí? La meten y meten el veneno de la ley 160, donde meten todas las figuras que hoy reviven para poderle quitar la tierra al propietario legítimo. Entonces, me van a decir que no está contaminado todo el proceso. Es que ustedes son unos genios para poder atrapar un país. Francisco Tolosa. Son muchos debates.
Una cosa son las zonas de resistencia campesina históricas, ¿cierto? Generadas por allá en los años 50, desde aquella orientación, sí, para ponerlo claramente, del 20 pleno del Comité Central del Partido Comunista de 1949, de defenderse de la violencia liberal conservadora, ¿sí? Cuando ya habían zonas de resistencia y guerrillas liberales y ya había chulavita conservadora, ¿sí? Y crearon su propia autodefensa campesina. Acá la guerra no se la inventaron los comunistas. O sea, históricamente la guerra no la inventaron los comunistas. No, pero participaron. Ahora, otra cosa es, claro que han participado, todos hemos participado, sí, de esta guerra, para bien o para mal. Pero otra cosa son las zonas de reserva campesina, que es una reglamentación posterior a la Constitución del 91, que corresponde a otro momento histórico, a otra realidad social. Yo retomo, la discusión y la apuesta que le iba a hacer acá a la doctora Cabal. ¿Cuál es la apuesta? Un liberal del Chocó, que sea dirigente de una junta de acción comunal, se puede lanzar a esa circunscripción a nombre de su Consejo Comunitario Afro. A nombre, un dirigente del Paro de Buenaventura lo puede hacer. Ojalá el Consejo Comunitario no dominado por las FARC o el ELN. Pero es que yo no tengo el carnet, yo no tengo el visor macartista. No, yo sí lo tengo. No el visor, yo tengo el conocimiento de procesos penales claros, donde están los testimonios de cómo mataban a la gente cuando no votaba por las ONGs del cura Giraldo. ¿Cuál es la apuesta? A ver, para que acá van a haber dirigentes uribistas que se van a lanzar a través de organizaciones sociales, y eso es válido. Mira, acá la Asociación de Víctimas de las FARC se puede lanzar a las circunscripciones especiales. Acá FEDEGAN se puede lanzar a las circunscripciones especiales. Muy seguramente van a aparecer, y a mí no me va a tocar ponerme de McCarthy de izquierda a decir, es que estos son los paramilitares. No, lo hará su amigo Ariel Ávila, que le fascina satanizar a la gente para poderla quemar del escenario político. Venga, ¿usted está de acuerdo con que dirigentes uribistas podrían terminar dentro de estas circunscripciones especiales? ¿Usted lo ve así? Mire, el problema que yo le veo es que parten de una falacia para poder controlar 16 curules posibles. Y entre esas falacias, se lo repito, está el que van a tener mayor participación. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos representantes y senadores tiene el Atlántico? ¿Cuántos tiene Córdoba? Mire la realidad del país. Han debido incluir entonces al Amazonas, al Bichada. Eso sí no les interesa, porque allá sí es más trabajoso hacer ese trabajo, ese ejercicio político. Eso es una claridad importante que hay que hacer. Entonces, les interesa donde han tenido históricamente algo. Por eso tienen que meter a Florida y Pradera, porque es el veneno que se inventan. Son comunidades que históricamente usted sabe que han tenido familias farianas, 30, 40 años, que eran familias que les servían después para alimentar a sus ejércitos irregulares, porque así lo pensaron. Entonces me van a decir que con esto se resuelve el problema. Falso. Mire hoy el Chocó. Hoy el Chocó hay una matazón del ELN contra los gaitanistas, 1.600 familias negras desplazadas. No, pero va a haber circunscripción en el Chocó. Por favor, si el Estado colombiano ni siquiera es capaz de controlar lo que pasa allí, va a controlar cómo se hace la campaña, y si no la financian las Bacrines, las FARC, el ELN o cualquier grupo ilegal. Florida y Pradera, ya la he mencionado 2 veces. ¿Por qué Florida y Pradera? 2 claridades. Hay unos criterios que están en el punto 236 del acuerdo final. Son zonas que han sufrido históricamente el conflicto. Y eso incluye la presencia de la FARC y la presencia de los paramilitares, no solamente de la FARC, y los combates, y la presencia del ELN, y las masacres. Y Pradera y Florida han sufrido históricamente el conflicto. Y hay unos indicadores que trabajó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Segundo, son regiones donde los indicadores de pobreza, especialmente rural, son altos. Y tercero, son regiones donde se hizo un cálculo de el factor llamado debilidad institucional. Ahora, yo quiero aclarar, la FARC propuso 32 circunscripciones especiales, incluyendo el Bichada, el Amazonas, Cundinamarca, donde no me va a decir a usted que no se vivió la guerra en Cundinamarca, incluyendo San Juan del Sumapaz, la localidad 20 de Bogotá, la localidad Quinta de Usme y demás. O sea, dejan a la gente sometida. No, ¿sometida de ya qué? Pasaron la guerra y ahora vuelven y los someten. ¿Pero sometida de qué? ¿Con qué lo va a someter? Vuelven y los someten a quedar inmersos. Porque acá hay una tesis en un circuito revolucionario. Una tesis no los dejan tranquilos. Peligrosísima. Yo antes quiero retomar el debate de fondo. ¿Cómo inicia ¿De dónde salen las 16? Pues la FARC propuso muchos más. La FARC de hecho propuso antes
una cámara territorial, replantear el ordenamiento territorial y la cámara, diría el maestro Falborda, una deuda del 91. Ay, qué maestro tan bueno, ¿no? No, yo sí reivindico al maestro Falborda. No, yo no, me parece un mentiroso, experto, y que escribe muy bien, pero es absolutamente mentiroso. Bueno, usted tiene otra hoguera, usted maneja una hoguera intelectual que yo no voy a manejar. Yo no manejo los procesos. Yo no voy a ser irrespetuoso, simplemente lo planteo que acá es válido porque los departamentos tienen una estructura heredada de la colonia y el patriciado patojo del Cauca, de allá de Popayán, no representa a Lope Temicay, ni a Timbiquí, ¿cierto? Ni a Guapi. ¿Y qué de malo tiene que ese Pacífico caucano elija con la zona rural de Buenaventura un representante de la Cámara propio? Que no sabemos de qué postura ideológica va a ser, pero que va a responder a esa comunidad. Esa es la ambición y la aspiración de esas circunscripciones especiales. Investigación, acción, participación. Sí, claro. Yo no tengo ninguna contaminación ni soy una persona que no esté a la altura de la discusión con usted, entonces empiece por respetar. Bueno, primero que todo. ¿Dónde le he Segundo, respetado? Sí, lo acaba de decir. Usted quiere echar la hoguera intelectual a Falborda y yo soy el que le respeto. Es que Falborda no fue una persona ética. Lo que hizo fue confundir y generar un odio y una lucha de clases para después justificar las invasiones armadas y después se quedó callado. Lo que pasó en Sucre, lo que pasó en Córdoba. Y yo sí tengo el recorrido de esas invasiones porque yo la he documentado. Acción, participación. Sí, muy bien. Y eso es reconocido no solamente en Colombia. Y después legitimaba la lucha armada revolucionaria matando trabajadores de fincas, invadiendo fincas de legítimos propietarios. Eso no es ético, pero para ustedes es ética revolucionaria, o sea que todo se vale. Los muertos están de adorno. Explica qué teórico sí tiene ética revolucionaria, doctora Cabal, para yo leerlo también. Ética revolucionaria, la que le sirve ¿qué teórico? ¿Qué teórico tiene alta ética, ¿cómo es? Democrática, según usted? ¿Qué teórico? Perdón, ¿El doctor Londoño? El que conserva la ética. ¿El doctor Londoño? ¿El doctor Fernando Londoño? De hecho, no están por encima de los demás. Entonces, usted disfrazando a la gente que porque es pobre o tiene necesidades tenía derecho a asesinar. No, señor. Ahí está diciendo. No, ¿Quién está hablando de asesinar? Sí, eso es lo que reclaman hoy, claro. Se planteó un nuevo ordenamiento territorial. Claro, porque no les sirve el ordenamiento tradicional porque necesitan controlar. Por eso se inventan las zonas de reserva campesina. 8 de la noche y 27 minutos. Hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos a este debate aquí en Partida W. Debatimos sobre la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz. Debaten la representante María Fernanda Cabal y el profesor Francisco Tolosa, uno de los representantes integrantes de Voces de Paz en el Congreso. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8 y 31, 8 de la noche y 31 minutos, se fortalecerá la democracia con la creación de las circunscripciones especiales de paz. Es lo que debatimos con la representante María Fernanda Cabal y con el profesor Francisco Tolosa. Profesor Tolosa, las 16 circunscripciones, ¿dónde quedan? ¿A quiénes representan? Vamos a desglosarlas, por favor. Alto Patía y Norte del Cauca. Es la que más polémica le causa a la doctora Cabal porque inicia desde Pradera Valle hasta Policarpa Nariño, por la cordillera central, ¿sí? No es la que más me causa, es la que más curiosidad me da porque no veo la falta de presencia institucional Arauca, ni la pobreza. Puedo leer los municipios, creo que en Policarpa, en Leiva, sí, pero no en Florida y Pradera, en Corinto, en Caloto, bueno, Arauca, segunda, tercera, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, donde ganó el no, por ejemplo, Catatumbo, innegable, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Chocó, incluyendo dos municipios de Antioquia, Murindó y Vigía del Fuerte, Macarena, Guaviare, toda la cuenca del río Guayavero, Monte de María, el Pacífico Medio, el Pacífico y la frontera nariñense, Putumayo, Sierra Nevada, Perijá, zona bananera, sur de Bolívar, sur de Córdoba, sur del Tolima, donde también ganó el no, con amplia diferencia, Urabá antioqueño, que son zonas que han sido golpeadas por el conflicto y que no necesariamente corresponden. Y yo sí quiero cerrar diciendo una crítica a una postura que se ha venido por ahí planteando. O sea, algunos dicen es que ellos no pueden elegir porque no hay garantías, no hay condiciones, las manejan los criminales. Pero lo chistoso o lo curioso es que no pueden votar a la Cámara, pero sí pueden votar al Senado y al presidente. O sea, eso me parece muy curioso, que no puedan votar a la ordinaria, que no puedan votar las ordinarias, pero no a las especiales. ¿Y cuál es el sentido? Y lo pongo muy simple. Pongo el ejemplo de Catatumbo. Hoy el Norte de Santander tiene 4 representantes. Los eligen Pamplona, Ocaña y Cúcuta. Y una zona importante en el Norte de Santander,
por dificultades poblacionales, golpeada por el conflicto y que además corresponde con un programa de desarrollo con enfoque territorial como el Catatumbo, tiene derecho a elegir su vocero. Representante, ¿su problema es con las circunscripciones especiales como tal, o que son muchas, o los lugares donde están no deberían existir, deberían ser más poquitas? ¿Cuál es el problema? Cogieron el mapa de Colombia. No, a ver. Sí. ¿Cómo? De paz, doctora Carvalho. ¿Va a contestar por mí, bueno. Profesor Tolosa? Bueno, continúe, doctora. Bueno. Usted lo que usted habló ahora, la gente no lo entendió. La gente entiende por departamentos. Si uno le habla del departamento. Por eso la gente se tiene que preocupar por esto. ¿Cómo es posible que en norte de Santander... O sea, no sabe dónde queda Catatumbo. No, es que usted habla por región y yo quiero que la gente entienda las circunscripciones por departamento. Usted habla de Norte de Santander, está Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. ¡Qué maravilla! El ELN, El Rey, todos los días ve uno muerte, desplazamiento, policías asesinados, soldados matados por francotiradores, pero además el corredor, porque se cruzan felices a Venezuela. Esto es una irresponsabilidad de los negociantes del gobierno. Pobre población la que va a quedar atrapada. ¿Usted cree que alguien se le va a meter a enfrentar a estos personajes? Y ahora que está el EPL vivito y coleando. Pero eso no es lo único. En Antioquia hay lugares que son tenebrosos, donde está no solo el ELN, está también el Clan del Golfo. Un Estado colombiano que no tiene capacidad de responderle ni a los ciudadanos urbanos, ¿va a poder proteger las zonas rurales? Perdón, el Chocó, si usted ve lo que hay ahí, son todos los lugares que recibieron el gran desplazamiento del atrato, promovido por Iván Márquez y Felipe Rincón. Más de 10.000 familias negras desplazadas que se quedaron en el eje bananero. Pero es que ahora las FARC traen la solución para la paz. A mí la verdad es que eso me parece una propuesta hasta esquizofrénica en casi todos los puntos del acuerdo, porque los matones de colombianos se volvieron los recetarios de la paz. Aquí lo que van es a someter a la población para seguir sometiendo al Estado colombiano, que es lo que ellos saben hacer. Dele garantías a la población. ¿Quiere que participen más? Facilites la integración y la creación de más partidos políticos, pero no les cercene a los partidos tradicionales su capacidad. ¿Qué dirá el Polo? Me pregunto yo. Profesor Tolosa. Varias cosas. Viene una reforma política que espera hoy su ponente en Cámara de Representantes. Hay una comisión primera donde nos corresponde discutir con la doctora Cabal y con todos los miembros de esta célula legislativa. Y en esta reforma política aparecen medidas que promueven y fortalecen los partidos, en términos de su financiación, en términos de su régimen de afiliación, pero también hay medidas que promueven la participación de las comunidades rurales. Y te pongo un ejemplo. Desde el 94 fueron retiradas 2.200 mesas de votación, muchas de ellas en estas comunidades rurales, que van a volver a ponerse para que estos campesinos puedan votar, gracias a que estamos avanzando hacia el fin del conflicto. Ahora quiero dejar claro otra cosa. Yo creo que nosotros no podemos caer en estigmatización. Si donde hay crímenes o delincuentes o dificultad de orden público se suspenden las elecciones, empecemos por Soacha, por el sur de Bogotá, donde el Albacrim, donde el paramilitarismo están dominando. O sea, porque esto no es un problema, es una visión, reitero, muy de élites bogotanas, muy de aristocracias regionales, que nos da miedo. Hablar del Catatumbo, le parece tenebroso el Bajo Cauca o el Urabá antioqueño, pero no la realidad que se vive también a nivel de las ciudades. Entonces, ese no es el criterio. Se pone el criterio, toca levantar las elecciones en toda Colombia. Acá lo que está planteando es que estas comunidades que han tenido dificultades, precisamente, incluyendo los de orden público, las de pobreza y demás, con porcentaje de pobreza rural del 98%, como en la zona del Catatumbo, puedan acceder a representación política directa. Cuando lo que queríamos otros era una nueva Cámara Territorial, un Senado mixto, ojalá, una reorganización de las mismas entidades territoriales, hoy lo que se ha logrado es un avance, un paso importante. No es la solución a todos los problemas, pero consideramos que es un aporte importante para estas comunidades, a las que no podemos estigmatizar. No, es que ellos se roban la vocería de las comunidades, que es lo más divertido. Le aseguro que si usted hace una consulta popular en esas comunidades, piensan distintísimo
a lo que piensan las FARC o el ELN, pero como ellos capturan sus voceros, los entrenan, los instrumentalizan, como el señor César Jerez, que se cree el dueño de las zonas de reserva campesina, tan chistoso, no ha hecho una sola asamblea ordinaria de una junta de acción comunal para poder tener legítimamente la votación que lo elegiría como tal, pero es parte de la artificialidad porque ellos se roban la personalidad individual y colectiva del campesino, del negro, del indígena, y como no tienen quien más hable por ellos, quedan totalmente sometidos. Y vuelvo y le repito, yo quiero ver los indicadores de este gobierno corrupto, que me diga a mí que Florida Valle no tiene presencia institucional y tiene índices de pobreza peores que los que puede tener Piojó, o que los que puede tener Soledad, o que los que puede tener cualquier otro municipio de la costa atlántica, para ver dónde está la mentira. Entonces, dos aspectos. Adelante, profesor Tolosa. Primero, todos los partidos, todos los que hacemos política, asumimos una abstracción de una voluntad colectiva. Entonces, para la doctora Cabal, curiosamente, si alguien habla en nombre de los campesinos, no es legítimo porque usurpa su vocería. Ustedes no han sido elegidos popularmente. Si alguien habla en nombre de los colombianos, o sea, y yo también soy colombiano, sí tiene clara la vocería, que es lo que usan algunos partidos políticos, incluido el Centro Democrático. Yo, con el mayor respeto, sí, también soy colombiano, no me puede expulsar ni me puede quitar la cédula. Y no me siento representado en las posturas. ¿Usted tampoco me puede expulsar a mí? Bueno, la estoy expulsando. Yo simplemente digo, las comunidades rurales, que ni usted ni yo tal vez representamos, dignamente en el Congreso de la República tienen derecho a tener sus voceros propios. Y César Jerez es mi amigo, lo digo. Y bueno, no sé a qué se refiere la doctora María Fernanda Cabal. Ansor es un proceso legítimo y legal. ¿Cómo no? Totalmente ilegal e ilegítimo. ¿Legal? No, no, señor. Le va a quitar la personería jurídica. Pero le va a quitar la personería jurídica. ¿Cómo tuvo la personería jurídica? Es ilegal. Inventándose. O sea, usted tiene facultades judiciales. Inventándose. Le va a quitar la personería jurídica, Ansor. Señor, doctor, lo que pasa es que en este país nadie se mueve para contrarrestar lo que ustedes hacen. Ha debido ser demandada hace tiempo la resolución que le dio la señora Jennifer Mujica también con pinche. Porque Ansor es una zona mentira, no cumple con ninguno de los requisitos que exige la ley 160. Han debido por lo menos generar 2.000 asambleas de juntas de acción comunal. Se usurparon su vocería, porque eso es lo que hacen y el Estado colombiano se los permite. Y se los permitió Jennifer Mujica y después les dio contratos millonarios a todas las ONGs y tengo la contratación. Porque eso sí, la plática sí les gusta. 400 millones le dieron solamente a la ACBC. 72.000 millones anuales se gasta el Fondo Nacional del Ganado, doctora Cabal. Si vamos a hablar de recursos públicos... Son cosas muy dígase a los ganaderos de Colombia que son 500.000. ¿Que la manejan ustedes? Dígase, no me hable a mí que yo no tengo nada que ver con eso. Usted hizo parte de la asesoría de Fedegan, ¿o no? ¿Yo? ¿De qué? ¿No se benefició nunca de Fedegan, doctora? ¿Me beneficié en qué sentido? Perdón. Usted hizo parte ¿De qué? de Fedegan. Fedegan la apoyó en la campaña. Yo no he sido parte de Fedegan ni he hecho parte, perdón. No es un problema de formalidad. Primero estudie y después hable. El Fondo Nacional del Ganado es la vacunación de aftosa, que vale todo el dinero del universo para evitar... ¿Por qué se los van a quitar? No hay irregularidades. Al señor Iragorri, pregunte, si va a cambiar de tema, con mucho gusto, le cambio el tema. Pregúntele al señor Iragorri por qué ha contratado a dedo 3.2 billones de pesos. Yo se lo he preguntado. Como hágale el debate. No, usted no es capaz porque le ha dado todos los contratos a la cumbre agraria, a sus amigos de la cumbre. Los invito ahora a escuchar a Iván Cepeda, senador del partido Polo Democrático Alternativo. Bueno, las circunscripciones especiales son precisamente para municipios que por razones del conflicto armado no habían podido hasta ahora tener un escenario democrático de participación electoral. Eso es lo que persiguen estas circunscripciones. Ahora, sobre quienes se inscriban para optar por esas curules, habrá que ejercer el control como sobre cualquier otro candidato. Ahora, digamos, el Centro Democrático está escandalizado por esas curules, pero no está escandalizado por el resto de la corrupción del sistema político colombiano, que toca precisamente también a su colectividad. Sería bueno que el Centro Democrático diera explicaciones sobre sus escándalos con relación a los dineros de Odebrecht y entonces de esa manera entender que cualquier posibilidad de corrupción es susceptible en cualquier circunscripción y con relación a cualquier candidatura. Que el problema no consiste en de alguna manera ejercer una especie de control discriminatorio sobre esas circunscripciones, sino en general sobre el sistema electoral colombiano. Representante Cabal. Bueno, lo que pasa es que él, para contestar algo concreto, siempre termina agrediendo. Yo le preguntaría a él, ¿cómo puede una persona ser confiable cuando se le ha señalado
de ir a las cárceles a convencer testigos y llevar a la gente presa como lo hizo con Luis Alfredo Ramos. Entonces a mí la opinión de Iván Cepeda la verdad me tiene, o sea, no la considero una opinión seria ni creíble. Otra persona ya estaría presa haciendo lo que hace Iván Cepeda. Pero viniendo a lo de las circunscripciones, ¿quién va a garantizar la libertad de los electores en Acarí, en Teorama? ¿Quién va a garantizar en Vigía del Fuerte, en el Bajo Atrato? ¿Quién va a garantizar? ¿Quién va a garantizar que no hayan fusiles como los hay hoy, tan chistositos? Doctora es que vamos Fernanda a entregar Cabal, los fusiles. Allá tienen a las FARC en Venezuela. O sea, la pregunta es, con esta tesis, ¿a dónde se lleva? Vayan, el uribismo habiliten quiere las mesas de votación. Quiere extirpar del mapa electoral 167 municipios porque no hay condiciones, porque si no hay garantías, la gente vota en Río Sucio, si no hay garantías, mire, pero no diga si no hay garantías en Vigía del Fuerte para votar por Cámara Especial, no hay garantía para votar por nada. Don, en la zona rural de Acarí de Teorama, le va a quitar las urnas a los campesinos de Catatumbo. En la zona rural de Río Sucio, le va a quitar las urnas, le va a quitar las urnas. No le pasa nada, pero yo no podré ir a la zona rural de Río Sucio. Yo no puedo ir a Tierra Alta, ¿sí? Bueno, pero allá hay una zona especial y tiene su derecho a votar. ¿Sí? Ya veremos en qué termina el control territorial. O sea, es que la postura, yo creo que la doctora responda. ¿Usted quiere quitar las urnas a estas comunidades, 167 municipios? Pero si es ¿O que solo no hay garantías para votar al Senado? Estás haciendo ¿Solo hay garantías una para votar al Senado? fragmentación mentirosa del Estado. ¿O es que la gente en las cabeceras no tiene derechos también? ¿Por qué vas a someter las a cabeceras van a votar? Las cabeceras van a votar, salvo las de mayores de 50.000 electores, porque o si no, un solo municipio elige la circunscripción. Es un problema de proporcionalidad. O sea, de 167 municipios, solo se excluyen 15 municipios. O sea, la mayoría de municipios incluyen la cabecera, para que se preocupe, de Praderes de Florida va a votar. La cabecera urbana. Eso no es cierto, son solamente las grandes ciudades dentro de esto. Entonces, la tesis que se está planteando de que no hay garantías llevaría a extirpar del censo electoral 167 municipios o más. Pero sí, si porque si no la tesis todos no es estúpida todavía, hoy. Que no hay garantías para elegir los 16 nuevos. Para elegir los que ustedes pongan. O sea, hay garantías para elegir los solo suyos para los que y los viejos y los de siempre, pero no si los de siempre, la gente eso es lo que propone la doctora Cabal y el uribismo. Señor, yo quiero que todos los partidos políticos tengan la representatividad que la Constitución les otorga y no me la inventé yo. Claro. Esto es sustitución de la Constitución. Porque ustedes consideran que los partidos, ninguno, debe estar ahí, sino las asociaciones controladas por la FARC. Los grupos significativos de ciudadanos. No. Hoy tú puedes llegar al Congreso de la República siendo un grupo significativo de ciudadanos. Esto no lo inventó la FARC. No, claro que no. 8:46, los invito a escuchar a Santiago Valencia, el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Lamentablemente se evidencia la improvisación del gobierno nacional. Si bien es cierto, luego del plebiscito del 2 de octubre, el gobierno acepta que tampoco el partido de las FARC pueda acceder a estas 16 circunscripciones especiales de paz. La realidad es que como fueron diseñadas es para que estén en las zonas donde hay presencia de narcotráfico, donde están los cultivos de las FARC, minería ilegal, donde están las familias farianas y pues por supuesto donde ellos tienen la capacidad de ejercer un control específico. Esto sumado a que hay dudas sobre la entrega de armas, sobre la entrega y los bienes de producto del narcotráfico y de las actividades ilegales por parte de las FARC, así como de los datos de desmovilización y grupos aparentemente o supuestamente disidentes. Así que lo más probable es que a pesar de ese cambio que se dio, pero la falta de claridad en las reglas y en la forma de la aplicación de los acuerdos, pues es muy probable que estas 16 circunscripciones terminen en manos de las FARC. Francisco Tolosa, adelante. Bueno, yo creo que los colombianos y colombianas han podido ir al heredero directo de la vieja clase política, ¿no? Este muchacho es el hijo de Fabio Valencia Cosio, ¿cierto? Si no estoy mal. Bueno, pues así piensa la vieja clase política tradicional que se ha reciclado del Centro Democrático. Su abuelita era una profesora de escuela, ¿no? Sí, ella no tiene la culpa. Esa es aristocracia. Ella no tiene la culpa, pero los votos no los pone la abuelita. Ah, bueno. Pero vienen de la base social. Es que nadie está y en eso es contra respetable. de eso, y eso yo lo respeto. Y no quiero hacer un epíteto personal. Acá el problema no es personal. El problema es que este señor representa parte de la vieja clase política y la clientela tradicional de Antioquia, y eso es de público conocimiento. Entonces, acá obviamente los varones electorales y las baronesas electorales le temen a que 16 plebeyos, ¿sí?, pinten el Congreso de colores. Eso es lo concreto. 16 de 182, y le tienen miedo, o no les gusta, y se van a oponer, y van allá con la misma cara van allá al Bajo Cauca a decirle a Caucasia, ustedes no pueden elegir, pero voten por mí.
Ustedes no pueden elegir uno de ustedes, pero voten por el doctor Valencia. Pero ¿por qué no van a poder elegir? Eso es lo que usted está diciendo, no es que no hay garantías, doctora Cabal. Pero usted tiene una capacidad también de distorsionar la información. Bueno, explique. No hay garantías en unas regiones que aquí están escritas, por supuesto. En Caucasia hay garantías para votar, no hay garantías. En Caucasia es una zona muy peligrosa. Pero se puede votar o no se puede votar. Por el narcotráfico. Entonces la sacamos del censo electoral. Lo que pasa es que ustedes están haciendo una fórmula en regiones donde históricamente azotaron a la población a punta de ráfaga y cilindro, y ahora vienen con la palomita de la paz a echarles el cuento chino de que ellos van a tener una autorrepresentación, cuando saben que han sido sitios históricos de control territorial. Dabeiba, no hay familias farianas históricas. En Apartadó no hay familias farianas históricas. En Mutatá, por supuesto, Bogotá, seguramente, y en todo lado. Entonces aquí se les va a habilitar para que los partidos no entren, ¿no es cierto? Que tengan ellos tranquilamente sus corredores, felices, y corredores seguirán existiendo. Mientras exista el objetivo en las casas existen corredores. De la lucha, no, corredores seguirán existiendo. Como apropiarse del agua de Sumapaz, como apropiarse del agua de Sumapaz con la zona de reserva campesina. Por en términos académicos, los corredores tienen sentido cuando hay un despliegue en términos de la guerra. Y en control del agua, del oro, del coltán. Hoy no existe porque la FARC han firmado un acuerdo de paz, para fortuna. Qué maravilla la capacidad de ustedes disfrazar la realidad, ¿no? Viven en un universo paralelo. Eso le digo yo a usted, doctora Cabal. 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, esto es numeral 529, gratis, desde cualquier operador celular. A partir de este momento, 8:50 de la noche, abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? César, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches, desde Acacias Meta. Lo escuchamos, César. Sí, bueno, pues es para decirle y aclarar todas esas cosas que está diciendo la doctora, de sometimiento y, en fin, de violencia, ¿sí? Ella de pronto no se le ha olvidado la historia, ¿sí? Y no sabe historia, ¿sí? Entonces, no es revivir, no es olvidar la historia para no volver a revivir eso que hemos vivido durante todos esos años, ¿sí? Luz Marina, buenas noches, ¿dónde está? Luz Marina, la invito a que le baje un poquito a su radio y me escuche solo por el teléfono. ¿Me escucha? Noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, adelante, Luz Marina, la escuchamos. Bueno, ya le digo al doctor Tolosa. El doctor Tolosa, ¿acaso no se acuerda de qué raíces viene la FARC? Diana, buenas noches, ¿dónde está? Buenos días, buenas noches en Bogotá. En Bogotá, ¿ya tomó partido? Ya tomé partido. La escuchamos, genial. Esa señora Cabal, hablando de corrupción, debía darle la vergüenza, si el partido de ella es el partido que nos avergüenza a los colombianos. Paracos. René, buenas noches, ¿dónde está? Muy buenas noches, se habla de Bucaramanga. Lo escuchamos, René. ¿Cómo estás? Es que yo quisiera escuchar a alguien del Centro Democrático que no hable con tanto odio que habla contra el país. Enrique, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy en Medellín. Lo escuchamos. Felicito a la doctora Cabal por su franqueza, su valentía, su rectitud, su claridad de conceptos, y que no se traiga el cuento de la vieja clase política. La vieja clase política la representan las FARC, que están pegados a doctrinas del siglo XIX. Esa es la clase política antigua que hay que separar del resto del país. Augusto, ¿dónde está? Muy buenas noches. Desde Villavicencio. ¿Ya tomó partido, Augusto? Sí, pues para aclarar de que hay que darle paso al desarrollo a Colombia y pues darle la oportunidad a esos nuevos personajes que nos quieren salvar de ese sometimiento y de esa humillación que hemos vivido toda esta vida del pueblo colombiano. Hola Luis, ¿de qué ciudad se comunica? ¿Aló? Luis, hola, ¿de dónde nos llama? Aquí desde ¿dónde? ¿Desde dónde, perdón? Bogotá. Lo escuchamos, adelante Luis. Sí, hombre, no, pues acá escuchando a las dos partes me parece muy bien, pero María Fernanda Cabal como que se nos olvida que está representando el partido político más corrupto que ha existido en la historia de Colombia. Andrés, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Andrés. Aló, sí. Hola, ¿dónde está? Bogotá.
Adelante. Pues escuchando aquí toda la conversación y qué tristeza escuchar a la doctora Cabal hablando con un discurso tan de odio en un país que tenemos más de 50 años de historia de violencia. Orlando, hola, ¿dónde está? Estoy llamando desde Medellín. Adelante, lo escuchamos. Doctora Cabal, felicitaciones, le dio sopa y seco a las viudas de las FARC. Marco, muy buenas noches, ¿de dónde se comunica? De aquí de Bogotá. ¿Ya tomó partido, Marco? Sí, señor. Adelante, lo escuchamos. Cuando hay dineros de narcotráfico y armas, empezó Cuba, Venezuela y ahora ¿a quién le toca? ¿Será que nos toca Colombia? Raquel, hola, ¿dónde está? Sí, Juan. Buenas noches, Pablo Bogotá, aquí. Estoy con la doctora Cabal. Por favor, ¿para qué premio Nobel? Es ridiculez. José Antonio, hola, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. De la ciudad de Barranquilla. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Juan Pablo. No, la doctora Cabal tiene razón. En esas zonas históricamente tiene un arraigo tanto cultural como político con la ideología de la FARC y es lo más probable que lleguen candidatos afines a la ideología que la FARC han practicado. Pero eso no tiene nada de malo porque para eso no firmó un sector del país el acuerdo. Entonces hay que aceptarlo. Eso se firmó y hay que aceptarlo en el Congreso. Muchas gracias. Flor María, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, de Bogotá. La escuchamos, Flor María. Muchas gracias. Doctora María Fernanda Cabal, qué vergüenza una mujer hablando con tanto odio, tanto desprecio. Alexander, ¿dónde está? Muy buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, de Bogotá. ¿Ya tomó partido, Alexander? Los colombianos que las FARC tomaron el proceso de paz para continuar con su objetivo, que es la toma del poder. Entonces, pues, veamos el ejemplo de Cuba y de Venezuela. Luis Eduardo, muy buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, desde Pasto. Lo escuchamos, Nariño. Buenas noches, María Fernanda Cabal, felicitaciones. Ha quedado nuevamente en ridículo. Enrique, ¿dónde está? Muy buenas noches. Medellín, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Medellín. Buenas noches, Enrique, lo escuchamos. Bájele, por favor, al radio. Iván Cepeda, por ejemplo, hay que poner mucho cuidado con este señor que él es comunista marxista y es el que está generando esa confusión a todos los colombianos. Mucho cuidado con el tipo que es un dictador. Luz, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Hola, de Cali. De Cali, la escuchamos. Estoy con la doctora Cabal, felicitaciones, siga así, necesitamos más doctoras Cabal en este país, porque no podemos permitir que la guerrilla se vaya a adueñar de nuestro país. Lo peor que le pudo suceder fue la firma con este gobierno. Jefferson, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, en Bogotá. Lo escuchamos, Jefferson. Pues qué tristeza ver tanta gente que le hace jueguito a las FARC. Aplaudo a la senadora Cabal. Y mujeres así, que las tienen más puestas que muchos hombres en el Senado. Patricio, ¿dónde está? Muy buenas noches. Buenas, estoy en Medellín. Lo escuchamos, don Patricio. Mire, la verdad es que el partido de la señora Cabal debería cambiarse el nombre por Centro de Narcotráfico. Juan, buenas noches, los saludo, ¿dónde está? Sí. Saludos desde Cúcuta, felicitaciones a la doctora María Fernanda Cabal. Le digo a todo el país que nos escucha, aquí el narcotráfico, el terrorismo se impone, no hay garantías en el Catatumbo. 8 de la noche y 57 minutos, gracias a todos los que llamaron, gracias a todos los que escucharon nuestro debate hoy aquí en Partida W y sobre todo gracias a María Fernanda Cabal, representante del Centro Democrático, por volver, por regresar, por dar un debate aquí en Partida W. Gracias, representante Cabal. Gracias, Juan Pablo. Me gustaría que los oyentes dejaran las agresiones personales y hablaran del tema, sería un poquito mejor. Sí, eso es lo ideal. Profesor Francisco Tolosa, gracias por estar en Partida W, por regresar a dar un debate aquí a W Radio. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos quienes nos siguieron en esta discusión y con la esperanza de que se puedan concretar 16 caras nuevas de campesinos, de indígenas y de negros en el Congreso de la República para el 2018. Gracias al Acuerdo Final de Paz. 8 de la noche y 58 minutos, no se pierdan mañana otro debate aquí en Partida W, solo en W Radio.